Nueva York, 1977. La ciudad estaba lejos de ser el paraíso que muchos imaginan el día de hoy. Había problemas económicos, delincuencia, edificios abandonados y una sensación general de decadencia. Pero al mismo tiempo estaba ocurriendo algo extraordinario. La música, la moda, el arte y la cultura estaban explotando como nunca antes. En medio de ese caos apareció un lugar que cambiaría para siempre la vida nocturna. Un antiguo teatro ubicado en la calle 54 fue transformado por Steve Rubel e Ian Shager en algo completamente nuevo. Ellos no querían abrir otra discoteca más. Querían crear el lugar del que todo el mundo hablara. Y lo lograron. Desde el primer día, Estudio 54 se convirtió en el centro del universo. Pero no por la música, no por las bebidas, ni siquiera por las celebridades. Lo que realmente hizo famoso Estudio 54 fue algo mucho más simple: la dificultad para entrar. Miles de personas hacían fila cada noche. Algunos llegaban en limusinas, otros vestían ropa de diseñador. Había empresarios, modelos, turistas y celebridades, todos esperando la aprobación de los porteros. Y lo más extraño, que no existían reglas claras. Podías ser rico y quedarte afuera, podías ser famoso y ser rechazado, podías ser un desconocido vestido de forma extravagante y entrar inmediatamente. Steve Rubel entendía algo fundamental sobre la naturaleza humana. Las personas deseamos más aquello que no podemos conseguir, por eso la fila era parte del espectáculo. Es así como Estudio 54 se convirtió en el lugar más deseado del planeta. Una vez dentro, la experiencia parecía sacada de una película. Luces por todas partes, efectos especiales, escenografías gigantes, confeti cayendo desde el techo, lunas gigantes decorando el escenario, nubes artificiales, humo, brillo. Todo estaba diseñado para que los visitantes sintieran que habían abandonado el mundo real, y la música disco sonaba sin parar. Y mientras la pista se llenaba, empezaban a aparecer algunos de los rostros más famosos del planeta. Brooke Shields, con apenas 13 años, era una invitada habitual que se paseaba entre las estrellas y los flashes de los fotógrafos. Pero ella no llegaba sola, llegaba de la mano de su madre, Teri Shields. Teri no solo era su madre, era su manager, y entendía perfectamente que a finales de los 70s no existía mejor campaña publicitaria en el mundo que ser fotografiada dentro de Estudio 54. Brooke acababa de protagonizar la polémica película Pretty Baby. Era el rostro del momento, y allí estaba una niña en el epicentro del exceso adulto. Las cámaras capturaban imágenes que hoy resultarían impensables y que encenderían todas las alarmas. Brooke sentada junto a Andy Warhol, Brooke charlando con Calvin Klein y diseñadores de alta costura, Brooke rodeada de humo, copas de champán y personas que le doblaban o le triplicaban la edad. Para el público de la época, sin embargo, no era un escándalo, era visto como una muestra de sofisticación. La niña prodigio de Hollywood que vivía en un mundo de adultos. Nadie cuestionaba la ética de la situación. Nadie preguntaba qué hacía un adolescente a las 3 de la mañana en un club nocturno famoso por sus excesos. El glamour cegaba por completo el sentido común, y Brooke, con su belleza serena y su actitud impecable, se convirtió en una pieza más del decorado de la discoteca. Otro caso era el de Drew Barrymore, quien tenía en ese entonces tan solo 9 años y que acompañaba a su madre a un lugar donde absolutamente ninguna niña debería haber estado. El mundo entero la adoraba por su dulzura y su rostro angelical en la gran pantalla, pero su realidad,
cuando las cámaras de Hollywood se apagaban era muy distinta. Su madre no buscaba protegerla de los excesos de la fama. Quería sumergirse en ellos. Quería ser la compañera de fiestas de su hija, no su madre, y su pasaporte dorado hacia la exclusividad de la noche neoyorquina era la propia Drew. Para la multitud del club, ver a la pequeña estrella infantil era una curiosidad fascinante, casi como una mascota adorable para la élite. Drew bailaba hasta la madrugada con estrellas del rock como Billy Idol, brindaba y se reía con adultos que no veían nada malo en compartir su mundo de excesos con una niña que apenas cursaba la escuela primaria, pero detrás de esas fotografías que la mostraban sonriente en la pista de baile, se estaba gestando una caída terrible. Pero había algunas mujeres cuya presencia terminó definiendo la imagen de Estudio 54. Ninguna más famosa que Bianca Jagger. Su nombre quedó ligado para siempre al club gracias a una fotografía que recorrió el mundo. La imagen era tan absurda, tan extravagante y tan perfectamente representativa de la época que terminó convirtiéndose en uno de los símbolos más famosos de los años 70. Con el tiempo la historia fue exagerándose. Muchas personas llegaron a creer que Bianca había entrado cabalgando normalmente por el club. La realidad es que se trató de un evento especial organizado para una fiesta concreta. Pero eso no importaba. La leyenda ya había nacido y las leyendas eran precisamente el combustible de Estudio 54. Porque cuanto más famoso se volvía el club, más rumores comenzaban a circular. Algunos eran ciertos, otros eran completamente inventados. La prensa sensacionalista descubrió rápidamente que cualquier historia relacionada con Estudio 54 vendía periódicos. Y pronto comenzaron a aparecer relatos increíbles. Historias sobre celebridades ocultándose en las habitaciones privadas, historias sobre fiestas secretas, historias sobre encuentros íntimos en los balcones superiores, historias sobre excesos inimaginables. ¿Era verdad? La respuesta es sí y no. Lo que sí está documentado es que Estudio 54 tenía un ambiente mucho más permisivo que la mayoría de los locales de la época. Las sustancias estaban presentes. Eso nunca fue un secreto. También existían áreas privadas donde las celebridades podían alejarse de la multitud. Eso es real. Sin embargo, muchas de las historias más escandalosas fueron magnificadas con el paso de los años. Al leer algunos artículos modernos, parecería que cada noche dentro de Estudio 54 era una especie de caos donde ocurrían todas las fantasías imaginables. La evidencia histórica no respalda esa versión extrema. Lo que existía era una combinación de libertad, exceso, fama y una enorme capacidad de la prensa para exagerar. Y precisamente porque era difícil saber dónde terminaba la verdad y comenzaba la ficción, el mito siguió creciendo. Mientras tanto, el club seguía atrayendo a miles de personas. La obsesión por entrar alcanzó niveles increíbles. Algunas noches las multitudes en el exterior eran tan grandes que la policía tenía que intervenir para controlar el caos. Los empujones eran frecuentes. La gente gritaba tratando de llamar la atención de los porteros. Había personas que viajaban desde otros estados solo para intentar entrar una vez y muchas regresaban a casa sin lograrlo. Pero para algunos, la desesperación por cruzar esas puertas tuvo un desenlace trágico y perturbador. La exclusividad empujaba a la gente a intentar colarse por cualquier medio posible. El caso más oscuro e irrefutable fue el de un hombre vestido de smoking que, en su afán por entrar a la fiesta, intentó deslizarse a través de los estrechos conductos de ventilación del edificio. Quedó atrapado en la oscuridad. Días después, cuando un olor extraño alertó a la administración, encontraron su cuerpo sin vida.
un recordatorio macabro de hasta dónde llegaba la letal fascinación por pertenecer a ese mundo. Resulta curioso pensarlo hoy, pero la mayoría de las personas que soñaron con Estudio 54 nunca llegaron a conocerlo por dentro. Conocían únicamente la fila, la esperanza, la fantasía, y quizás ese era el verdadero secreto del lugar. Estudio 54 era más poderoso como sueño que como realidad, pero mientras las celebridades bailaban y los fotógrafos capturaban imágenes para las revistas de todo el mundo, algo mucho menos glamuroso estaba ocurriendo detrás de la escena. Los investigadores federales estaban observando. No les interesaban los rumores, no les interesaban las fiestas, no les interesaban las celebridades. Les interesaba el dinero y había muchísimo dinero. Estudio 54 generaba ganancias extraordinarias. Cada noche entraban cantidades enormes de efectivo. Con el tiempo, las autoridades comenzaron a sospechar que no todo estaba siendo declarado correctamente. Las investigaciones avanzaron durante meses y finalmente llegó el golpe. Durante los registros se descubrieron grandes cantidades de dinero ocultas dentro del edificio. Miles y miles de dólares escondidos. No era una historia inventada por los periódicos, era real. Y fue el comienzo del fin. Lo más irónico de toda la historia es que la discoteca más escandalosa del mundo no cayó por las sustancias, no cayó por los rumores sexuales, no cayó por las celebridades, no cayó por las fiestas, cayó por la evasión fiscal. Steve Rubel e Ian Chager enfrentaron cargos federales. Los hombres que habían construido el lugar más exclusivo del planeta pasaron de ser reyes de la noche a protagonistas de un caso judicial. La caída fue espectacular, tanto como el ascenso. Y aunque Estudio 54 continúa existiendo bajo distintas administraciones, nunca volvió a recuperar la magia de aquellos primeros años. La época dorada había terminado. Sin embargo, la historia no terminó allí, porque casi 50 años después seguimos hablando de Estudio 54, seguimos viendo fotografías de aquellas noches, seguimos escuchando las historias, seguimos intentando descubrir qué fue verdad y qué no. Y quizás esa sea la razón por la que Estudio 54 continúa fascinando al mundo. No fue simplemente una discoteca, fue un fenómeno cultural, un experimento social, un lugar donde la fama, el dinero, la belleza, la música y el exceso se encontraron al mismo tiempo y durante unos pocos años, detrás de aquellas puertas, parecía que todo era posible. Si te pareció interesante esta historia, por favor no dejes de suscribirte y regalarme un like. Gracias por ver el canal.